Segunda Conferencia Nacional. 24 y 25 de agosto. Hablemos de energía. Y este tema es muy importante para el interés nacional. Por un lado es petróleo y gas, y del otro lado el sector eléctrico, que van de la mano. Para que una nación tenga desarrollo, pues requiere de estos satisfactores para la industria, para la casa, para la escuela, para todo. Y en el tema eléctrico, petrolero, bueno, hemos sido sujetos de una política económica neoliberal de 30 años. La firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte puso estos sectores estratégicos para abrirlos al gran capital, a sabiendas de que nosotros ya tenemos una propia historia en México. En México ya vivimos el proceso de las empresas privadas extranjeras en el sector petrolero. ¿Y qué hicieron? Pues saquear los recursos, negar condiciones mejores para los trabajadores, y por eso se hizo la expropiación petrolera con un gobierno nacionalista que tuvo la osadía de echarlos para afuera, pero fue una lucha de los trabajadores que demandaron ante las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje las condiciones en las que tenían las multinacionales a los trabajadores. Ahí sí se aplicó la legalidad y Estado de Derecho, y las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que fueron creadas para ayudar a los trabajadores en la conciliación, resolvieron en favor de los trabajadores, y tomó la decisión Cárdenas de expropiar la industria petrolera. Pero participó el pueblo de México, compañeros. Había que indemnizar a estas grandes empresas multinacionales, y ahí está la historia. La gente llegó a entregar sus alhajas, sus dineros, todo para pagarles y que se largaran las multinacionales. Incluso las multinacionales decían que México no iba a poder explotar el petróleo para beneficio de los mexicanos, y se creó el Instituto Politécnico Nacional. Y las fórmulas para hacer las gasolinas y diésel y sacar adelante, y entonces se hizo un proyecto de desarrollo con el petróleo, con los trabajadores. Se creó el Instituto Mexicano del Petróleo. Es parte de un proyecto de nación establecido en la Constitución Política de 1917. Pasó lo mismo con el sector eléctrico, compañeros. Acá las empresas eléctricas eran 800 en su origen, y todas eran privadas. Hasta que en el 37 nace Comisión Federal de Electricidad. ¿Pero por qué nace? Igual con Cárdenas, porque los privados solamente electrificaban donde había dinero y recuperación rápida de la inversión. No electrificaban las zonas rurales ni nada. En esa época solamente el 40% del país estaba electrificado. Por eso nace la Comisión Federal de Electricidad, pues para electrificar todo el país y tuviera desarrollo. Y nace su sindicato. Y el SME, bueno, venía de la empresa la Mexican Lion Power Company, que también jugó un papel importante del sindicato en el proceso de nacionalización. Acá nuestros compañeros de esa época lograron denunciar a esta multinacional que llevaba doble contabilidad en los ingresos por ventas de energía eléctrica. Por un lado registraban esta empresa privada, un capital inglés, canadiense, estadounidense, que lo que pagaban los usuarios no alcanzaba para el desarrollo de la empresa y hacer nuevas inversiones. Pero por otro lado, los del sindicato dicen no, una cosa es lo que le dices a los mexicanos de ingresos por ventas de electricidad, y mira, otra cosa es lo que está sacando del país de divisas. Y se contribuyó, incluso hubo una coordinadora de usuarios a nivel nacional, hoy como parecido a la nube, y se presionó tanto que los gobiernos nacionalistas empezaron a liquidar las inversiones de los privados en el sector eléctrico en nuestro país. Y por eso en los años 70, 1975, se pone en liquidación la Compañía de Luz y Fuerza del Centro S.A.D.C.B. liquidación, porque ya se le habían pagado el 80% de las acciones a la Mexican Lion Power Company, quedaba el 20% pendiente. Y fue igual una lucha del sindicato para que se concluyera esa época de la liquidación.
y se iba a integrar una sola empresa eléctrica del país. Y también había 3 sindicatos, ¿no?, en el sector eléctrico: el STER, el SUTER y el SME. Aquí en Antonio Caso 45 hubo muchas reuniones de los dirigentes para poder unificar un solo sindicato, pero también los intereses del gobierno pues no querían a todos juntos en un mismo sindicato en la empresa. Eso se hizo un esfuerzo importante del Comité Técnico Industrial para unificar las frecuencias, porque Luz y Fuerza trabajaba a 50 ciclos y la CFE a 60, se unificó y logramos electrificar todo el territorio nacional. Hoy en día está electrificado el 99% del país, y no fue gracias a obra de la caridad, fue gracias a los esfuerzos de gobiernos nacionalistas con el esfuerzo de los técnicos, profesionistas y trabajadores del sector energético, del sector eléctrico. Hoy las únicas 2 que no están interconectadas son las 2 Baja California, norte y sur, pero todo lo demás está interconectado. Tenemos un sistema eléctrico robusto, y no se diga la zona metropolitana. No hay ninguna zona eléctrica en el país que tenga doble circuito de 400,000 voltios. 4 circuitos, 230,000 volts. 8 circuitos de 85,000 volts en anillo, que evita que se colapse la zona más importante del país. Y eso se hizo con los ingenieros y con los técnicos de Luz y Fuerza del Centro, del Sindicato Mexicano de Electricistas. Claro que hoy, pues con esta política económica neoliberal y una democracia representativa, los últimos 30 años se han dedicado a desmantelar las empresas públicas. No nada más es Pemex y el sector eléctrico, pues si con Salinas empezaron las ventas de las empresas, más de 1,000 empresas públicas vendidas. ¿Y a quién se las quedaron? Pues a esa clase política y oligarca que hoy tiene pues en el control pues de la mayor parte de las empresas del país. Y son escenarios que tenemos que recordar, porque ya lo vivimos lo que hacen las multinacionales. La última reforma estructural que hizo Peña Nieto en el Pacto por México, pues nos regresa ¿cuántos años a la historia del país, compañeros? Modificaron la Constitución, lo que nadie se había atrevido a hacer. Quitar de la Constitución las áreas estratégicas y de seguridad nacional. Poner al territorio nacional como de utilidad pública para los fines extractivistas de minerales, gas, petróleo, lo que salga de la tierra. Y entonces sí estamos en un conflicto nacional, porque esa reforma constitucional le quita al Estado mexicano el derecho a explotar solamente el tema del petróleo, sus recursos naturales. Hoy está abierto. O sea, lo que se hizo en la expropiación de echar para afuera las Shell, las Exxon, todas estas Águila y demás, ya están de regreso. Lo que se hizo en el sector eléctrico, pues también se modificó el artículo 27 y 28 constitucional en este proyecto de nación para dejar las áreas estratégicas de recursos solamente para que el Estado mexicano los explote para sus fines del propio Estado. Hoy le quitaron de la Constitución la exclusividad del Estado para la exploración y explotación. Le quitaron hasta la refinación. Solamente dejan 2 organismos reguladores: Comisión Nacional de Gas, Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y en el sector eléctrico, ¿qué pasó? Le quitaron la generación a la Constitución, le quitaron la comercialización a la Constitución y solamente dejan planeación, control, transmisión y distribución, servicio público. Y crean 2 organismos. Bueno, ya estaba creada la Comisión Reguladora de Energía y hoy crean el Centro Nacional de Control de Energía, que por cierto, pues vengo de una reunión con los del SENACE y resulta que son los que eran trabajadores de CFE y de Luz y Fuerza. Hasta dice uno, pues no se fue el área de control central por gracias a sus compañeros que se quedaron con nosotros. Y están ahí. Y hoy entonces, pues están, luego da hasta pena, coraje, impotencia. Yo soy de la región de allá donde trabaja
Silvia, entre Tula, de esa región, cerquita de uno de los fraccionamientos petroleros está la Victris Petróleo. Dices, no, ahí adentro del fraccionamiento de los petroleros. Y luego en el sector eléctrico, pues ya están otra vez, pues la Sempra Energy, está la Electricité de France, está Iberdrola, que todos creemos que es de dineros españoles, pero no, me acabo de enterar que Iberdrola sí es de origen español, pero todo el dinero que mueve en el mundo son de los fondos de inversión de Estados Unidos. Es la cuarta empresa más grande a nivel mundial. ¿Saben cuántos trabajadores tiene Iberdrola? 800 trabajadores de base. Todos los demás son outsourcing, contratos de protección. Y en México fue a la que más contratos les dio Felipe Calderón y Vicente Fox. Hoy Felipe Calderón y Georgina Kessel trabajan de consejeros de Iberdrola. Tiene 10,000 megawatts de capacidad instalada en México. Y ya está vendiendo electricidad a usuarios calificados y va a entrar al consumo básico también. Entonces, el escenario es muy claro. ¿Qué se requiere para recuperar? Si es un conflicto, porque lo dijeron varios analistas políticos, incluso jurídicos. Diego Valadez dijo categóricamente que esa reforma iba a meter a México en un conflicto donde ya los temas con estas multinacionales ya no se iban a ventilar en los tribunales nacionales. Y lo dijo, está categóricamente una exposición y su publicación salió en revista Proceso y varias más. Dice, todo esto ahora se tiene que ventilar en tribunales internacionales. Por eso el modelo capitalista crea la Organización Mundial de Comercio, que es donde trae jodido a Venezuela y a otros países que han echado para afuera a las multinacionales. ¿Qué hace falta en México? Pues hoy ya se tienen las dos cámaras, diputados y senadores, 17 congresos, 30 millones de mexicanos que decimos ya no queremos gobiernos neoliberales. Y creo que vamos a tener de este lado a Rocío Nale, ¿no? Que va a ser la próxima secretaria de Energía. Y creo que tenemos que abrir la discusión de estos temas y que se abra democráticamente hacia dónde va el país. Porque no nos podemos comer el juego en decir, si se cancela, hay que pagar muchas indemnizaciones, millones. Pues si así se hizo en el 38, así se hizo en el 60, así se hizo en el 94, que faltaba 20% de pagarle a la Mexican Lion Power Company y se le fue a pagar en Toronto en una asamblea de accionistas el 20% que les faltaba y recuperamos. Hoy nos dicen es que se requiere muchísimo dinero para las refinerías. ¿Y de dónde se está invirtiendo dinero para el nuevo aeropuerto? No son de nuestras afores. ¿Cuánto dinero es de nuestras afores? 3.5 billones. ¿Nos alcanza o no para hacer las refinerías? Claro. Pues ¿por qué no nos ponen en nuestras manos los sectores regulados por el Estado, con nuestro dinero, y las sabemos hacer? Podemos construirlas de inmediato. Lo que decía Silvia atinadamente, hay que aumentar su capacidad de las 6 que existen. ¿Saben cuál es uno de los problemas? Pues es que era desmantelar la empresa, no dejarle dinero para su mantenimiento. De todos los paros anualizados en una refinería, el principal problema es por falta de mantenimiento a la parte eléctrica. Nosotros ya le estamos poniendo al equipo de transición que la cooperativa LF del Centro y el ESME estamos dispuestos a darle mantenimiento a todas las subestaciones de todas las refinerías. Y les podemos construir plantas de generación, de cogeneración a Pemex, para que no le estén pagando $65 de megawatt a Comisión Federal de Electricidad, se los podemos vender a 40. Sabemos cómo hacerlo, compañeros. Pues ¿qué se va a requerir?
pues la discusión democrática hacia dónde va el sector. Pues ahí no nos podemos comer el cuento de que porque ya están los privados. Incluso apenas hablamos con Bartlett hace unos días y fuimos categóricos, Humberto y un servidor. Si se va a renacionalizar, díganos a qué horas nos movilizamos. Y estamos dispuestos a que el mismo concesión que le dieron a Fénix, al SME, se cancele. Para nosotros es mejor la empresa pública con contrato colectivo de trabajo y recuperar las áreas de seguridad y estratégicas de nuestro país, compañeras y compañeros. Es una posición clara. Y creo que de las conclusiones de esta convención tiene que salir una propuesta de abrir la discusión y platicar con Rocío y con su gente. Está Rodolfo Montoya Martín del Campo, que va a ser subsecretario de Energía, y aquí he estado en este sindicato en muchos foros. Y hemos ayudado incluso en los foros. Yo fui a participar en los foros en defensa del petróleo en el 2008 al Senado. Y de ahí salieron libros que se hicieron de nuestras participaciones, fijando una posición muy clara que esos contratos de servicios múltiples era la entrada o legalizar la entrada de las multinacionales. Y hubo una simulación ahí donde todo el mundo salió a decir que ese dictamen de la ley recuperaba el petróleo a los mexicanos. No lo hemos visto. Pero sabemos, pues por eso se nos fueron a madrazos a nosotros, porque nos aventamos desde Cedillo en el 99, que quería privatizar la industria eléctrica, y se la echamos para atrás. Después vino Fox y se la echamos para atrás. Tuvo que intervenir el Estado en una cirugía en el sindicato para dividir nuestra organización, cooptar aquel tesorero, ¿recuerdan? Ya saben, tesorero. Y con Javier Lozano, que los cooptaron para dividir al sindicato. Pues divide y vencerás. Pues divide a nuestra organización, se meten a la autonomía del sindicato, porque hemos fijado una posición muy clara de rechazo a las privatizaciones. Y nos quisieron disolver. Por eso utilizaron la fuerza del Estado. Y como somos tercos y testarudos, aquí estamos, compañeros. Aquí está el Sindicato Mexicano de Electricistas, abriendo las puertas para continuar el proceso de lucha. Hoy con los del SENACE, pues a todos los conocemos, todos eran de CFE, eran de Operación Sistema. Tuvimos una reunión con Eduardo Meraz y algunos otros, y fuimos categóricos: si alguien le sabe a este negocio de la luz, son ustedes y nosotros. Teníamos una concesión de Fénix para generar y vamos a construir más plantas. Pero hoy vamos a vender electricidad en su base, suministro básico del centro. Entonces les dijimos, esperamos que no haya problema para que nos den nuestro registro como participante de este mercado, lo que vemos que pasa, ¿no? Dijeron, no, ¿sabemos quiénes son? Pues sí, porque sí vamos a impulsar la tarifa justa para la nube, compañeros. Claro, claro, y nos vamos a saber decir cómo. Sabemos cuánto cuesta generar un megawatt en hidroeléctricas. Sabemos cuánto cuesta generarlo en ciclos combinados o termoeléctricas, eólicas, fotovoltaicas, de todas. Y sabemos cuánto es lo que se le puede vender al usuario. Si hoy vemos la tarifa eléctrica, pues la mayor parte son impuestos. Ahora se crearon la figura de cargos fijos. Un cargo fijo por usar la red de transmisión, que es del Estado. Un cargo fijo por usar la red de distribución, que es del Estado. Un cargo fijo por las operaciones que hacen los angelitos del SENACE. Y luego agrégale el 16% de IVA. Esa cabrón. Si puede costar 80 centavos el kilowatt hora en casa habitacional, resulta que para la tarifa doméstica de altos consumos son 4 pesos 50 centavos, para el alumbrado igual, para el bombeo 6 pesos. ¿De dónde sacas los costos? Pero pues esa parte de impuestos es la que tiene el Estado para moverse. Pasa lo mismo con la gasolina. Si empiezas a revisar los costos de explotación y demás,
al final un porcentaje importante se va al Estado en impuestos. Entonces, esos escenarios hay que discutirlos. Tenemos preparada la iniciativa de Derecho Humano a la Electricidad con la Nube para que se adicione el artículo cuarto de la Constitución, ese derecho humano, y obligarlos a que revisen la política de tarifas. Y realmente haya el beneficio para la población. Entonces, creo que hay un buen escenario. Creo que el gobierno que va a entrar tiene que escuchar las voces de la población, tienen que escuchar la voz de los trabajadores del sector, tiene que restablecer los institutos de investigación y tiene que haber una política de cómo explotar. Hoy Enrique Ochoa, el flamante director de CFE, concesionó 6 ductos de gas a las multinacionales y a cerrar las plantas de generación termoeléctricas que estaban junto a una refinería, que ese fue el diseño. Refinas, el residuo es combustóleo, ¿qué haces con él? Pues pongamos una termoeléctrica junto a la refinería para aprovechar. Y ahora esto sale y dice, no, el combustóleo contamina muchísimo, los pinches gringos se salieron ya del Acuerdo de París, los chinos son los que más contaminan. Ahora hasta los chinos están comprando combustóleo mexicano. Ellos sí lo pueden quemar y nosotros no. O sea, hay que comprarle a los gringos su gas porque tienen reservas de gas para los próximos 250 años. Y nosotros no podemos hacer un diseño de un sector energético con nuestros recursos propios que atienda a nuestra población. Hay cuencas hidrológicas que no se han explotado. Hay excelentes zonas de radiación solar para los parques fotovoltaicos, excelentes zonas de viento para las eólicas, excelentes zonas para sacarle vapor a la tierra, las geotérmicas y poner turbinitas. Hasta la maremotriz se puede generar, incluso la industria nuclear. Todo el mundo dice, no, la industria nuclear contamina, y los franceses el 80% de su generación es nuclear. Los rusos están modificando su tecnología para que un reactor, si su vida útil era 40 años, ampliarlo a 60. Los franceses lo mismo. Los gringos están construyendo plantas nucleares, los japoneses igual, hasta los españoles. Y nosotros, ¿por qué no podemos aprovechar nuestros propios recursos para poder diseñar? Están nuestros compañeros del Instituto de Tecnologías del Agua que saben perfectamente cuántas cuencas podemos aprovechar. Hoy desde 0.5 megawatts es rentable una hidroeléctrica. Y lo sabemos hacer y lo podemos hacer. En lugar de que lleguen y réntale las tierras a los indígenas, ¿no? ¿Por qué no hacemos cooperativas de energía eléctrica con las comunidades indígenas? Generas empleo, economía, energía renovable en sus casas, y de utilidades todavía reciben. Ese modelo está en Brasil. Cooperativas de energía eléctrica. Pero hoy, como pusieron todo el territorio nacional como de utilidad pública y dijeron, si alguien te hace una oferta de tu tierra y si no le contestas, entonces interviene el tema agrario, las autoridades te van a cuantificar el tema de tu tierra y al final ellos te van a poner el precio de tu tierra. ¿Qué pasa en Oaxaca? Llegan con la promesa de rentarles, les pagan el primer año la renta y el segundo, que crees que el negocio no jala, no te pago nada. Y traen grupos paramilitares para joder a la población y echarlos para afuera. Es un tema muy interesante el tema del sector petróleo, gas y electricidad. Y creo que esta convención, según la Convención Nacional de la Nueva Central, tiene que haber conclusiones importantes y abrir el debate a nivel nacional, pero con una democracia participativa, no representativa. Que no estemos a los vaivenes de para dónde va el sector energético de acuerdo al gobierno que llegue, que eso es lo que ha estado pasando. Que abramos la discusión. Si hay que indemnizar a los que ya invirtieron, hay que indemnizarlos y que se vayan, compañeros. ¿Hay dinero de los trabajadores? Claro que hay dinero de los trabajadores que podemos, con análisis de riesgo, invertir. ¿Y qué mejor inversión de su ahorro de un trabajador que construyendo una hidroeléctrica, una termoeléctrica, una refinería,
que esa infraestructura, así lo invierten los trabajadores de Estados Unidos, Canadá y de Europa. Deciden dónde invertir su lana y en todos lados invierten en puros proyectos de infraestructura, que es la mejor forma de garantizar una vejez digna. Muchas gracias. Radio.